nos introducimos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos allí una gran cantidad de enseñanzas que todas señalan a la gran salvación que en Cristo Jesús tenemos todos aquellos que creen por fe en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para llevarnos, para ser el camino, para ser el puente, para ser el pontífice al Padre, al cielo, que con tanta esperanza tenemos en el corazón. En esta hora vamos a leer una porción de la Biblia que nos relata el gran evento, el gran momento donde el hombre provoca un gran cambio en su corazón, que de enemigo de Dios puede pasar a ser amigo de Dios. Vamos a leer allí en la Biblia la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 14. Lo que el apóstol Pablo escribió a esta ciudad, a esta iglesia, donde había una ciudad que era cosmopolita, una ciudad portuaria, una ciudad agresiva moralmente, donde había un gran templo, donde había sacerdotisas que practicaban la prostitución. Era una ciudad que tenía una gran mal moral, y toda esa ciudad estaba llena de males. Y a esa iglesia el apóstol Pablo le escribe estas palabras: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos abraza, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es porque verdaderamente nuestro mensaje es espiritual. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué extraordinaria porción de la palabra de Dios, que nos habla acerca de la gran sencillez que tiene el Evangelio, del gran poder que tiene el Evangelio, de decir que verdaderamente el hombre está enojado, está apartado, está lejos, hay una enemistad con Dios, la mente del hombre está enceguecida, entenebrecida, y necesita volver en amistad con Dios. Y el único camino que hay, según esta porción, el único camino de la reconciliación, es decir, volver
en amistad la enemistad que existe entre Dios y el hombre. Y es Dios quien ofrece este camino a través del Señor Jesucristo. Qué hermosa porción cuando dice el amor del Señor nos constriñe, el amor de Dios nos abraza de tal manera, nos provoca una fuerza de tal manera que dice que si pensamos que uno murió por todos, todos debemos morir para que Él viva, y dice para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Esta es la maravilla del Evangelio, donde tenemos que predicar de Jesucristo muerto en la cruz del Calvario, donde llevó los pecados de toda la humanidad, donde clavó todas nuestras deudas, todos nuestros prejuicios, todo aquello que nos separaba de Dios. El Calvario, murió el Señor Jesucristo, pero además el Evangelio se completa con la resurrección del Señor Jesucristo para decir que si uno murió, ahora todos debemos morir. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y resucitó. Esta es la forma, esta es la manera y esta es la gran predicación del Evangelio en la reconciliación del ser humano con Dios. Pero hay un versículo que es extraordinario. Hay un versículo que es central en la predicación del Evangelio y dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Qué mensaje de poder, qué mensaje de amor, qué mensaje para la necesidad del ser humano. Este mensaje comienza hablando de la condición que necesita una persona para volver a Dios. De modo si alguno está en Cristo. De modo si alguno haya en Cristo el Salvador eterno. De modo si alguno haya en Cristo la salvación eterna del alma, en la cruz del Calvario, donde derramó, Señor, su preciosa sangre. De modo si alguno está en Cristo, confiando en este mensaje de eterna bendición, de eterna salvación. De modo si alguno está en Cristo, es la condición que necesita el ser humano para volver en amistad con Dios. Es la forma que tenemos para volver al cielo, el camino, la verdad y la vida. De modo si alguno está en Cristo, en primer lugar la condición, nueva criatura es. Es decir, que hay no solamente una condición, sino hay una creación nueva. La creación de que el Señor Jesucristo ha creado al hombre espiritual, para que ese hombre espiritual pueda responder a las leyes divinas, al amor divino, a la indicación divina. Qué hermoso es poder estar en esta condición, con esta nueva creación, la creación espiritual, la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. La nueva vida que el Señor Jesucristo en la muerte, en la resurrección nos ha entregado. Y esa nueva vida es la que comienza a desarrollarse, a llevar fruto, a madurar, a poder ser motivo de llevar a otras personas a reconciliarse con Dios. En primer lugar, hay una condición, estar en Cristo. Cuando uno ha aceptado por fe al Salvador. En segundo lugar, hay una creación nueva, nueva criatura es. Pero en tercer lugar, hay un cambio, porque dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuánta necesidad hay de cambiar los hábitos? ¿Cuánta necesidad hay de cambiar las malas palabras, los enojos, la raíz de amargura, los pecados escondidos?
¿Cuánta necesidad hay de cambiar con todo el rumbo una vida de depresión, de angustia, una vida que está oscura, y uno necesita cambiar? Y por eso cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas van a pasar. Qué hermoso cuando uno se acerca a Jesucristo. Qué hermoso cuando uno acepta esa amistad que propone Dios, reconciliarse con Dios. La mente está en enemistad con Dios, pero cuando uno viene a Jesucristo, cuando uno acepta la salvación por fe en Jesús, entonces las cosas viejas pasaron. La mente reprobada, el corazón entenebrecido, la voluntad que está lejos de Dios, las cosas viejas pasaron. Es decir, que hay una condición, es decir, que hay una creación, es decir, que hay un cambio, pero finalmente, dice este versículo, hay un comienzo. Las cosas viejas pasaron y Él tiene poder para hacerlas todas nuevas. Qué hermoso es poder empezar de nuevo. Qué hermoso es poder comenzar una vida nueva, una mente renovada, un corazón limpio, una voluntad rendida a Cristo. Qué hermoso es poder volver en amistad con Dios. Qué hermoso es volver a la casa del Padre, a la esperanza eterna del cielo. Qué hermoso es poder aceptar lo que Cristo ofrece para el corazón, para el ser humano, para la reconciliación. Por eso en esta hora yo le voy a invitar que venga Jesús, que acepte por fe el regalo bendito del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y que resucita. Que Dios nos bendiga.